Sigamos avanzando con el concepto de costo de oportunidad, que la otra vez lo vimos en un aspecto un poco menos productivo, y lo vimos más desde el punto de vista eh, monetario, de alguna manera, por decirlo, ¿sí? Eh, por eso decíamos, resignamos, lo vimos con el salario que uno resigna por eh, dejar de tomar un camino, una opción y elegir una segunda. Hicimos ejemplos personales, etcétera. Y ahora vamos a ver aplicado el costo de oportunidad a lo que se llama frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Que en este caso yo no la escribí acá, pero esta línea que está en color bordó, ¿sí? Es lo que llamamos la FPP, lo voy a escribir acá mientras ustedes miran, FPP, que es la frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Y esta frontera de posibilidad de producción es esta recta que se dibuja y se observa en el gráfico, ¿sí? Entonces, ahí la ven, frontera de posibilidad de producción. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando uno habla por eso el título es Frontera de posibilidades de la producción, costo de oportunidad y crecimiento económico. Esos son todos tres temas que están jugando y operando de manera interconectada. Y acá la mejor manera de explicar esto es pensando en dos bienes que yo puedo producir, ¿sí? Diferentes, en un mismo espacio. Es decir, que un bien le tiene que quitar actividad y posibilidad de desarrollarse a la otra. Entonces, el mejor ejemplo, o por ahí un ejemplo muy claro que yo encuentro siempre, es la producción agraria, ¿sí? Si yo tengo 4 hectáreas de tierra y decido plantar sandías, en las 4 hectáreas voy a plantar 0 de cualquier otro producto, vamos a suponer manzana, ¿sí? 0 de manzana. A su vez, si yo quiero producir todo manzana en las 4 hectáreas, no voy a poder producir nada de sandía. Siempre entre dos bienes lo vamos a ver porque es la manera más simplificada, ¿sí? Entonces, para analizar y profundizar este concepto, uno va entendiendo de que como la tierra es limitada, y eso vendría a ser nuestro crecimiento económico, está estancado, ¿sí? Que son las 4 hectáreas, uno tiene para producir X cantidad de manzanas totales y cantidad de sandías, ¿no? Entonces, si uno empieza a decidir, bueno, pero puedo plantar mitad de mitad, mitad de manzana, mitad de sandía, un cuarto de manzana, 3 cuartos de sandías, etcétera, etcétera, uno va armando combinaciones de esa producción, siempre contemplando las 4 hectáreas. Entonces uno va repartiendo la cantidad que va produciendo de cada uno en las 4 hectáreas. Y eso es lo que está reflejado en esta recta, ¿sí? Que no vimos la función lineal todavía, la van a ver en matemáticas, estuve hablando con el profe, una vez que vean función lineal, vamos a poder darle una forma más analítica a esta recta que está acá, a este gráfico que vemos acá. Entonces, este gráfico en Bordeaux es lo que llamamos frontera de posibilidades de la producción. ¿Qué significa? A cada punto a lo largo de esta recta significa que estamos produciendo eficientemente, ¿sí? Que estamos al tope de nuestra capacidad. Es decir, que estamos aprovechando toda la tierra, ¿sí? O que estamos aprovechando toda la fábrica, si fuera el caso de una fábrica. Es decir, que estamos utilizando toda la capacidad productiva que tenemos. Estamos sobre la línea, estamos siendo completamente eficientes. Uno podría decidir producir 0, vamos a ver el cuadrito que está acá, me ayuda a construirla, ¿sí? Esa recta. Entonces, uno podría producir 16 toneladas de cerdo en una determinada cantidad de tierra y produciría 0 de vaca. ¿Por qué? Porque eso significa que estoy destinando toda mi producción a criar cerdo, ¿sí? Entonces, la carne de cerdo me permite sacar 16 toneladas si me dedico solamente al cerdo. Entonces, ¿dónde lo veo eso? Lo veo acá en el gráfico, fíjense que la recta corta al eje vertical, ¿sí? En el valor 16. Eso significa que cuando produzco 0 de carne, porque uno ve sobre el eje de las X, el eje horizontal, uno ve el valor 0, sube, cuando uno produce 0 de carne está produciendo 16 de cerdo. Eso es lo mismo que está en la tabla de acá. Si produzco 12 toneladas de cerdo, estoy produciendo o podría producir 3 toneladas de carne, ¿sí? Lo que no puedo hacer es producir 16 toneladas de cerdo y 3 de carne, porque fíjense que está por fuera, a la derecha de la frontera de posibilidades de la producción. Entonces, ahí que vemos que todos los puntos que se ubican a la derecha de la frontera de posibilidades de la producción son puntos inalcanzables, porque no, están por fuera de mi capacidad. Son ideales, no los puedo alcanzar. Entonces, a medida que empiezo a reducir la cantidad, que aumento la cantidad de producción de carne, necesariamente tengo que reducir la de cerdos.
Y no necesariamente la misma cantidad, porque las carnes rinden de manera diferente. Fíjense que si uno decide producir completamente carne de vaca, produciría como máximo 0 de cerdo, ¿sí? 0 de cerdo, y estaría produciendo como máximo 12 de vaca. Fíjense que rinde menos en toneladas la vaca, ¿sí? Otra cosa es el precio de la vaca y el cerdo, lo podemos analizar aparte. Acá estamos analizando cantidades, ¿sí? No estamos pensando el costo de oportunidad en términos monetarios, sino en términos de cantidades, ¿sí? Entonces, entre estos dos puntos, como esta es una función lineal, yo la inventé a propósito de esa manera, corta y atraviesa una recta estos dos puntos, ¿sí? Entonces uno va encontrando diferentes combinaciones. Cuando el cerdo es 8, produzco 8 toneladas de cerdo, estoy produciendo máximo 6 de vaca, ¿sí? Etcétera, etcétera. Este valor de acá está errado, permítanme corregirlo porque no está bien, es 8. Bien. Entonces, así es como se va generando 8 de cerdo, 6 de vaca, 4 de cerdo, 9 de vaca. ¿Significa que cuando produzco 4 de cerdo estoy produciendo 9 de vaca? No. Significa que para ser eficiente, si quiero producir 4 de cerdo, tengo que producir 9 de vaca. Si estoy a la izquierda y produzco 6 de vaca, estoy en un punto que se llama ineficiente, porque estoy a la izquierda de la frontera de posibilidad de producción. Es decir, no estoy utilizando todos los recursos y la capacidad que yo tengo. Estoy siendo ocioso en mi administración de la capacidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se asocia esto a la idea de crecimiento? Bueno, supónganse que tenemos lo siguiente. Una mejora alimenticia para el cerdo, el alimento balanceado del cerdo, por ejemplo, que le hace aumentar en un 25% la velocidad de crecimiento, así que engorda mucho más rápido y crece más rápido. Fíjense lo que pasa a la izquierda con la recta, cómo se desplaza. ¿Ven? Se desplazan en una línea punteada. La cantidad de producción de vaca no aumentó porque no hay ninguna tecnología que haya desplazado a la vaca, pero sí la del cerdo. Y se aumentó en un 25%, quiere decir que se va de 16 a 20, porque ese es el 25% más de los 16. Eso lo tienen que aprender a calcular, ¿sí? Se los pido que lo calculen, eso tienen que saber hacerlo. Entonces, pasamos de 16 a 20. Y uno ve que la frontera de posibilidades de la producción se expandió. Y esa expansión, cuando se desplaza la frontera hacia algún lado, ¿sí? Cuando se desplaza, estamos diciendo que es crecimiento. Eso es crecimiento económico. Fíjense que también se podría haber ampliado los dos sectores. También podríamos haber tenido una mejora en las pasturas de la tierra directamente, olvídense del anterior. Y veamos la recta azul directamente. La recta azul, ¿ven? Que se marca. Imagínense que la anterior no está, la punteada anterior, bordó, no está. Pero tenemos una mejora en las pasturas, ¿sí? Una mejora en la calidad de la tierra, un aumento de la mano de obra, etcétera, lo que fuera. Fíjense o de las tierras, el tamaño del campo. Entonces, fíjense que se desplaza toda la frontera de posibilidades de la producción, porque también va a aumentar la cantidad máxima de vacas que voy a poder producir. Que ahí no puse el valor, pero se podría extender a 15, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, uno puede analizar el crecimiento económico de cualquier sector productivo, ¿sí? ¿Y cuándo vemos que se incrementa o se desplaza esa frontera de posibilidades de la producción? Es decir, ¿cuándo tenemos crecimiento económico? Y se puede dar con alguna de las siguientes razones, por algunas de las siguientes razones, que esto lo saqué del libro, lo encontrarán en el libro. El crecimiento económico puede tener lugar por cualquiera de los siguientes hechos. Mejora técnica, es decir, nuevos, mejores métodos para producir bienes y servicios. Fíjense que la mejora alimenticia es una mejora tecnológica, ¿sí? O técnica. Aumento del volumen de capital, es decir, tener más tierra, más campo. El campo es el capital. Fruto del incremento del ahorro y la inversión. O maquinaria, si tuvieran una industria, ¿no? Crecimiento de la fuerza de trabajo, tengo más operarios para atender a esos animales, más operarios para producir tornillos, más operarios para producir, sí, lo que fuera, depende del sector productivo en el que esté. O descubrimientos de nuevos recursos naturales. Entonces, todas esas razones incrementan y desplazan la frontera de posibilidades de la producción y eso podemos decir que es el crecimiento económico.